Antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor, vamos a pedir una vez más que el Señor nos ayude para entender lo que Dios dice para nuestras vidas y que podamos tener un corazón sensible a la voz de nuestro Dios. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, Jehová Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Hijo, que nos dé licencia de estar en este momento receptivos para todo lo que escuchemos en este santo lugar. Y le pido, Señor, que nos mande bendiciones para el pastor y para todos los hermanos que están aquí y los que están en las otras iglesias. Señor, le pido también su misericordia para todos nosotros por ser tan pecadores. Y le doy gracias, Señor, también por todas sus bendiciones que recibimos a lo largo de nuestra vida en la semana. También, Señor, le suplico que quite de nosotros toda la maldad y que ayude a todos aquellos que están en espera de conocer al Señor, que se acerquen a usted para que puedan ser salvos. Padre poderoso, usted solamente es el que puede ayudarnos a que se acerquen a usted, Padre. Le pido también, Señor, que nos mande la semana que viene todo lo necesario para que nadie sufra de hambres ni de enfermedades. Señor, le doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, por ser tan bondadoso con nosotros. Amén. Amén. 10 leprosos fueron a ver al Señor Jesús. Jesús estaba de camino a Jerusalén y pasaba por Samaria y Galilea, y dice que por una aldea le salieron 10 leprosos. Y le dijeron: Señor, Jesús Maestro, así le dijeron: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les sanó. Y se fueron los 10 leprosos, pero uno regresó. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, dándole gracias. Y este era samaritano, dándole gracias. Este leproso samaritano, de los 10 fue el único que fue ante el Señor y le dio gracias. El pueblo que ama a su Dios, fíjense bien, hermanos, el pueblo que ama a su Dios hace lo mejor para Él, hace lo mejor para Él. El pueblo que ama a su Dios hace lo mejor para Él. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, encontramos a un pueblo sumamente agradecido, expresando su amor hacia su Dios. Nehemías capítulo 10, es ahí donde vamos a meditar en esta mañana. Nehemías capítulo 10, y les invito a mantener sus Biblias abiertas en este pasaje. Encontramos en este capítulo a los habitantes del reino del sur, del reino de Judá y de Jerusalén, haciendo algo muy especial para su Dios, porque estaban tan agradecidos, estaban experimentando grandes cosas en sus vidas y tenían que demostrar al Señor algo, tenían que hacer algo, no podían quedarse con los brazos cruzados, tenían que hacer algo. Y aunque obviamente no sabían nada de la historia de ese leproso samaritano, ellos querían hacer algo por su Dios. Y en este ejemplo del samaritano, y lo que vamos a ver aquí en Nehemías,
El himno número, no lo vean por favor, pero en el himnario, el himno número 237, que se llama Venid, cantad de gozo. En la primera estrofa dice estas palabras. Así escribe el hermano que compuso la letra de este himno. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor al que su sangre dio, y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Y así librónos, o nos libró, es una forma poética. Y así librónos de la esclavitud. Los libros de Esdras y Nehemías, como nuestro hermano Carlos en la escuela dominical nos ha mencionado, tienen que ver con el regreso del cautiverio. Han sido libertados, ahora están en su tierra, están adorando a su Dios, están recibiendo los beneficios de esa gracia inmensa de Dios. Y el capítulo 8 de Nehemías, no lo vamos a leer, pero déjenme mostrarles el contexto. El capítulo 8 de Nehemías, Esdras saca la ley, saca el rollo de la ley, lo lleva a una explanada cerca del templo, le colocan un púlpito. Es la primera vez en la Biblia de mencionar un púlpito, y está ahí parado Esdras. La escritura dice que Esdras era muy alto. Bueno, yo soy todo lo contrario. Y le pusieron un púlpito y él abrió el rollo y empezó a leer la ley de Dios. A su lado estaban unos levitas, a su mano derecha y a su mano izquierda estaban levitas, y ellos, como haciendo eco, pasaban la ley hacia todo el pueblo. Y en esa explanada, escuchando la ley de Dios, recordando lo que habían pasado en el cautiverio, los pecados que habían cometido sus padres y sus familiares por haber experimentado de ese cautiverio, ahora estaban leyendo la ley de Dios. Estaban tan emocionados que no pudieron ocultar su sentimiento y lloraron. Y cuando llora un judío y cuando llora un árabe, son bien escandalosos. Son muy escandalosos. Y yo me imagino lo que había en ese momento tan impactante, leyendo la ley de Dios, recordando aquellos tiempos gloriosos, pero por su pecado, por su forma de vida, se fueron al cautiverio. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, los volvió de regreso. Los regresó otra vez. 70 años después, sí, 70 años, pero regresaron. No podían quedarse con los brazos cruzados. Tenían que decirle a su Dios cuánto lo amaban. Y en el capítulo 9 de Nehemías, el capítulo 8 leyeron la ley. Capítulo 9. En esa explanada oraron a su Dios. Se pusieron a cuentas con su Dios. Recordaron la historia de cómo Dios los había librado tantas veces, cómo habían pasado por tantas situaciones tan difíciles donde ellos mismos eran los culpables, y reconocían la fidelidad de Dios, y ahora lo confesaron. Si usted lee el capítulo 9 de Nehemías, es un capítulo de confesión. Y habiendo leído la ley de Dios y habiendo confesado,
vuelvo a repetir, no podían quedarse con los brazos cruzados. Y por favor veamos capítulo 9 de Nehemías, y ese texto sí lo vamos a leer, versículo 38. Versículo 38 de Nehemías. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Estamos en Nehemías capítulo 9 y versículo 38, porque propiamente aquí debería de comenzar el capítulo 10. Porque este es un versículo de transición entre el capítulo 9 y el 10. Aquí debería comenzar propiamente el capítulo 10, pero bueno. Dice así, todos juntos. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hacemos fiel promesa. Hacemos una fiel promesa. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha libertado, Dios nos ha traído a nuestra tierra, nos ha devuelto nuestras casas, tenemos nuestros campos, tenemos alimento, tenemos agua, tenemos el templo para adorar a Dios, tenemos la muralla que nos protege. Dios ha sido bueno. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una fiel promesa. Mire qué palabra tan tremenda, fiel promesa. El título del mensaje de esta mañana es una solemne. Cambié la palabra fiel del texto por otra palabra solemne, porque esa fidelidad fue con mucha solemnidad, reconociendo a quién le estaban haciendo la promesa. Hicieron una solemne y fiel promesa a Dios. Y ustedes saben que hoy en la actualidad, cuando hacemos un contrato, hacemos un negocio, alguna transacción comercial o legal, en el papel, en el documento, ¿qué debe ir al final? ¿Qué debe ir al final de ese documento? Debe ir la firma, para darle el peso de ese compromiso con esa negociación. Se debe de firmar. ¿Qué es lo que hicieron en el versículo 38? Dice el texto, a causa pues de todo esto nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Todos los judíos que estaban ahí en la explanada, todos esos judíos que estaban recordando la fidelidad de Dios, que estaban escuchando la ley de Dios, que estaban confesando su infidelidad a Dios, pero le estaban pidiendo la ayuda a Dios y volviendo otra vez al camino, dicen, vamos a hacer fiel promesa a Dios. Y no solamente va a ser de palabra, porque como dice una canción, las palabras se las lleva el viento. Te prometo esto, te prometo tal cosa. Y no, para prometer, no, somos bien buenos, ¿verdad? Pero para cumplir es otra cosa. No cumplimos. Y aquí estos judíos sí, dijeron, la vamos a firmar. Y si usted ve, vamos a entrar en el capítulo 10. Si usted ve, inmediatamente en el capítulo 10, a partir del versículo 1 hasta el versículo 27, hay una lista de hombres, puros hombres, son puros hombres. En ese momento no estaba el problema del feminismo, son puros hombres. Puros jefes de familias, puros hombres centrados, agradecidos, con un corazón lleno de amor hacia su Dios. Estaba un gobernador, estaban sacerdotes y estaban levitas en esta lista. Aquí están en el texto. Y estos hombres son los que hacen esa fiel promesa y la firma. Es una cosa muy especial cómo está este capítulo, porque hay capítulos como que cuesta trabajo en poder entenderlos.
Pero esta lista, y que a veces como que no nos gusta mucho leer listas de nombres y nombres y nombres, esta lista es una demostración de un pueblo comprometido con su Dios, comprometido, pero en plenitud, como la letra del himno que se mencionó. Estaban tan llenos de ese gozo de haber estado en la confesión con su Dios, sentirse en paz, sentirse perdonados, sentirse bendecidos por su Dios, y ahora ellos en respuesta a su Dios, firman un documento. ¿Dónde está ese documento? Bueno, no sé, pero aquí lo dice, firmaron. Son 85 hombres. Si usted cuenta, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, son 85 hombres representando a su pueblo hacia toda la multitud que estaba en la explanada, y ellos se comprometen con su Dios. Y ahora vamos a ver en dónde está esa promesa. Por favor, vayamos a los versículos 27 y 28. Vayamos adelante. Perdón, 28 y 29. 28 y 29. Aquí está la promesa. Este capítulo se puede dividir en tres partes. Los hombres comprometidos con su Dios, versículos del 1 al 27. La promesa solemne de esos hombres comprometidos. Y la acción de un pueblo comprometido con su Dios. A partir del versículo 30 hasta el 39. Otra vez, quisiera mostrarles cómo está el bosquejo de este capítulo. Primero, la lista de los hombres comprometidos con su Dios, del 1 al 27. Los versículos 28 y 29 es la promesa, el compromiso que hicieron con su Dios. Y los versículos del 30 hasta el 39 está la demostración de ese compromiso, la plena demostración. Y ahora veamos, por favor, veamos la promesa, versículos 28 al 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro, pero fíjense bien cómo dice, nuestro Señor, nuestro Señor. Ahí está la promesa. Vamos a cumplir la ley de Dios. Vamos a hacer que lo que Dios dice en su palabra se haga realidad en nuestras vidas. Se comprometieron por agradecimiento, por lo que Dios había hecho en sus vidas. Habían regresado en 3 expediciones del cautiverio. Nuestro hermano Carlos nos lo recordó hoy en la mañana, a través de Esdras, a través de a través de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Regresaron muchos judíos. Y ahora ellos estaban ya en su tierra y estaban reconociendo la clase de Dios que tenían. La clase grandiosa de Dios. Habían estado en un imperio impresionante. Habían estado en Babilonia y después de Babilonia en el imperio medo-persa. Y esos reyes eran reyes, vamos a usar la palabra, magníficos. Eran hombres con una mentalidad de conquista increíble, llenos de riquezas, llenos de poder. El imperio medo-persa, si ustedes ven un mapa bíblico, se van a dar cuenta de la extensión tan tremenda que tenía ese imperio, que llegaba a las fronteras de la India, viviendo en una opulencia jamás vista.
pero sus dioses no eran dioses. Y ellos eran esclavos, sí, pero tenían lo más tremendo: el Dios que les había amado por los siglos. Como dice el Salmo 91, el Salmo de Moisés, a través de generación a generación. Y ahora ellos por eso decían: vamos a cumplir la ley de Dios, vamos a vivir bien delante de nuestro Dios, vamos a esforzarnos para darle el lugar a Dios que le corresponde, no ahí en el templo, en nuestros propios corazones. Y se comprometieron. Y por favor veamos una frase en la que termina el versículo 39. ¿Cómo termina el capítulo? El capítulo 39. Perdón, el versículo 39, no capítulo, versículo 39. Lo leemos todos juntos, por favor. Nehemías 10:39, dice así: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Pero miren, aquí está la frase, subrayen. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esa frase no lo estaban pensando en un sentido material. No estaban diciendo: bueno, hay que remodelar, hay que colocar columnas, hay que mejorar el techo, el lugar santísimo, el lugar santo, etc. No. Al estar diciendo no abandonaremos la casa de nuestro Dios, están diciendo no vamos a abandonar todo lo que implica la obra de Dios. Porque Dios es lo más importante en nuestras vidas. No vamos a abandonar su obra. En un sentido moderno, en un sentido de nuestra iglesia, en un sentido de lo que pasa ahora en el cristianismo, significaría: no vamos a abandonar el tiempo de oración, no vamos a abandonar la obra misionera, no vamos a abandonar la enseñanza en la iglesia, no vamos a abandonar el ministerio pastoral, no vamos a abandonar y etcétera, etcétera. No vamos a abandonar eso. Y todo eso es en respuesta al agradecimiento a su Dios. Tomaron ese gran compromiso. Ahora veamos qué hicieron para poder demostrar que realmente deseaban comprometerse con Dios y cumplir su palabra. Por favor, veamos versículo 30. Versículo 30. Dice de la siguiente manera, versículo 30. Ustedes siguen en silencio. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Se abstendrían de vivir para el mundo. En pocas palabras, vivir para el mundo. Hacer matrimonios mixtos. Casarse con mujeres extranjeras. O que sus hijas se casaran con hombres extranjeros. Mezclando no solamente la situación familiar, sino la situación de la adoración. Ese era el problema mayor. Ellos dijeron: no vamos a dar a nuestros hijos, nuestras hijas, a que se casen con inconversos, por decir así. Debemos tener mucho cuidado con eso ahora. Alguien puede decir: bueno, es que yo estoy confiando que Dios lo va a convertir o la va a convertir. Eso es problemático. Estos judíos dijeron: no vamos a mezclarnos con el mundo. En segundo lugar, veamos lo que hicieron. En segundo lugar, versículo 31. Vamos a leerlo, por favor, hermano. Leamos todos juntos. Dice, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado,
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Se comprometieron? Voy a usar la frase, se comprometieron a asistir a la iglesia el día domingo, en un sentido contemporáneo. Iban a guardar el día de reposo. ¿Para qué día era el día de reposo? Para estar con su Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será, ¿y qué dice el texto? ¿Qué dice Éxodo 20? Será de Jehová tu Dios. Ese día le pertenece a Dios. Ese día no es para irse a jugar fútbol. Ese día no es para irse de compras. Ese día no es para hacer la tarea a los estudiantes. Ese día no es para descansar después de una semana ajetreada. Ese día no es para que nos reunamos como familia y qué bueno, ya llegó la abuelita y bueno, pues ni modo, no vamos a ir a la iglesia hoy. Es que llegó mi hermano y ni modo, tengo que atenderlo. No. Mi Dios es primero. Mi Dios es primero. Y te quiero mucho, hermano, pero me esperas en la casa mientras yo estoy en el culto, o me acompañas y estamos aquí juntos. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que vienen, qué bueno que están aquí. Porque a veces hacemos eso, nos llegan familiares y pues hay que atenderlos. A ver, pues vamos a hacer unos frijoles refritos y a ver qué hacemos, otro, y para atenderlos. Pero tienes que dar la clase de escuela dominical. Hoy le hablo al pastor que no voy a poder. El pastor, no puedo porque me llegaron unas visitas. Y así de fácil. Ellos no hicieron esto. Ellos dijeron, el día del Señor es del Señor y vamos a guardar. Miren qué tremendo. Ahí está la demostración más. Todavía. Versículos 32 y 33, por favor. 32 y 33. Todos juntos. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, y para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Vamos a contribuir para todo lo que se requiere en la casa de Dios. ¿Qué hace falta lámparas? Vamos a poner lámparas. ¿Qué hace falta cambiar los baños? Vamos a cambiar los baños. ¿Qué hace falta esto? Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Dios. Amamos su casa, amamos su obra. Queremos hacer lo mejor para Él. Por eso el pueblo que ama a su Dios hace lo mejor para Él. Hoy en la actualidad, muchos de nosotros decimos, hay que contribuir a esto, la ofrenda misionera, el diezmo, la ofrenda para los varones, para la femenil, los jóvenes. No, es mucho. Pero el pueblo que ama a su Dios se esfuerza y le da lo mejor a Él. Y aquí está el ejemplo. Lo estaban haciendo. ¿No tenían necesidades ellos? ¿No tendrían problemas económicos ellos? No lo dice el texto, pero se esforzaron, porque primero pusieron la mirada arriba, sabiendo que Dios provee para toda necesidad. Ahora vamos, todavía, fíjense bien, miren qué pasaje tan tremendo. Es algo impresionante. Versículos del 34 al 39, para terminar con todo este capítulo. 34 al 39. Todos juntos. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley.
y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores de todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Miren qué impresionante. No podríamos decir nosotros, es mucho, no es demasiado, y nada más me piden y me piden. Es la demostración de un pueblo agradecido a su Dios. Es una demostración de un pueblo que valora a su Dios. Porque ¿de quién provienen todas las cosas? ¿Y se acuerdan de esas famosas palabras de David? De lo recibido de tu mano, te damos. Todo es de Él. Y si Dios es generoso, ¿por qué tengo que ser tacaño? Si lo hago, estoy en un serio problema. Pero este pueblo no lo hizo. Se dieron a manos abiertas. Se dieron hacia su Dios. Y qué bendición, qué ejemplo. Qué ejemplo para nuestras vidas, para estos tiempos. Podemos pensar, la economía es difícil, sí. Es difícil conseguir trabajo, sí. Las cosas están subiendo. Cada vez está más cara la gasolina. Cada vez hay más problemas económicos. Los gastos de la familia, de los hijos, sí. Es cierto, todo eso es verdad. Pero también es verdad que el Dios de los cielos tiene todos los recursos para poder suplir nuestras necesidades. Y que Él sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad y la suple, porque Él se goza y Él se alegra en suplir nuestra necesidad. Y si aún todavía seguimos dudando, podemos pensar en las palabras del apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Este pueblo estaba así. Se dieron a su Dios. Se comprometieron con su Dios. Lo firmaron. Hace un momento en la escuela dominical se veía acerca del asunto de lo que estaba pasando, bueno, algunas de las cosas que estaban pasando en Israel en el tiempo de Malaquías. Y el hermano Carlos nos hablaba acerca del problema que tenían de no darle al Señor lo que le correspondía. Y podíamos pensar, bueno, esto es de los judíos. Esto es de los judíos. Pero si leemos libros o buscamos la manera de ver cómo son económicamente los judíos hoy en la actualidad, de veras es algo impresionante. Algunos de ustedes trabajan para judíos.
Muchas de las empresas mundiales son judías, bancos judíos. Carlos V recibió un préstamo enorme de un judío, que no le pudo pagar, que el judío se lo perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos son así? Porque ellos están dispuestos a darle a su Dios lo que le corresponde, en gratitud, en amor. Y así debemos de ser. Está el ejemplo para nuestras vidas, darnos a Él y decir lo mismo que dijeron estos hombres: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no abandonaremos su obra. Nos vamos a esforzar, nos vamos a entregar, haremos lo mejor, nos desgastaremos por Él. ¿Que es difícil venir a la reunión de oración porque venimos cansados del trabajo? Sí, porque ahora en este tiempo de lluvias ahí se encharca y se llena de mucha agua el bordo. No importa, yo llego, no importa que llegue el amén, pero yo llego, me esforzaré, cumpliré el mandamiento de Dios de asistir a su casa cada domingo. No es sábado, ahora es domingo, voy a ir. Voy a llevar a mi familia. Levantaré a mis hijos, yo como hombre, como padre, llevaré a mi familia a los pies del Señor. Lucharé y lloraré para que ellos puedan ser también agradecidos con Dios. Y Dios los bendiga. Pero eso solamente, todo eso podemos hacer si reconocemos, valoramos la clase de Dios que tenemos. La clase de Dios. Porque no es Dios cualquiera. Es el único y verdadero, grandioso y maravilloso Dios. La respuesta está en nosotros. Estos hombres, estos 85 hombres y después más adelante con todo el pueblo, se unieron para comprometerse. Y ahora va a depender de nosotros qué vamos a hacer. Termino con este comercial. Salió un comercial hace años de una marca de chiles que decía: del monte, pero no del montón. Del monte, pero no del montón. ¿Y qué queremos ser? ¿Del montón? ¿O queremos esforzarnos y hacer algo grande para Dios? ¿Lo podemos lograr? Claro que sí. Podemos pensar, pues somos poquitos, no llegamos a 150 personas, pero sí lo podemos lograr. Porque nuestro Dios es tremendamente grandioso. Que Dios nos ayude, hermanos. Hermana Michelle, por favor, diríjanos en oración. Diríjanos en oración por lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Que Dios haga la obra en nuestros corazones. Que Dios toque a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos tantas gracias porque has hablado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil, donde tu palabra dé fruto, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que hoy aprendimos lo podamos meditar y lo podamos vivir en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a poderte servir, a que podamos darte no solamente, Señor, pues nuestro amor, nuestro tiempo, Señor, también en la parte económica, pero sobre todo darte nuestro corazón, Señor. Porque si te amamos,
lo demás va a ser fácil. Ayúdanos a obedecerte porque muchas veces es difícil. Sí, Señor. Pero tú danos esa fuerza, Señor, para ser obedientes a tu palabra. Amén. Y Señor, que recordemos que tú no eres deudor de nadie Sí, Señor. y que tú eres bondadoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón obediente a ti, que te amemos. Y gracias porque tenemos vida. Y eso significa que nos das una oportunidad para mejorar, para ser mejores para ti, obedientes y dándote lo mejor de nuestra vida. Sí, Te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Deja el tiempo, Señor.